Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer primero un agradecimiento especial a todos aquellos colaboradores que lo hacen por Donation Alert. ¿Por qué? Acá voy a dejar debajo la lista con los nombres, porque no tengo modo de agradecerles de otra manera, porque Donation Alert no me da sus mails. Y hay mucha gente que no me pide canciones, por lo cual yo no tengo la dirección de mail para agradecerles. Así que a todos ellos, mi más sincera gratitud. Un beso enorme. Y bueno, ahora sí, vamos directamente al colaborador de hoy, que también es de Rusia y es de Donation Alert, que es a ver, Mistrinara, sí, que él colaboró para que hagamos una reacción a Dima Bilan con la canción Romance, segundo Premio Nacional Ruso de Música. Él hizo una película, yo la vi. Me costó un poquito el idioma porque, bueno, obviamente no está la traducción, es automática y se entendía muy mal. Pero yo la vi, me encantó la actuación, tanto de Dima como de Ivanova, que era la protagonista femenina. Pero Dima me quedé helada, sí, petrificada. Impresionante como fue su actuación. Muy, muy buena, muy buena. Ella también, la chica, una dulzura, una dulzura. Todos, todos. Muy recomendable la película. Acá tengo la foto. Hermosa. Así que, bueno, no voy a spoilear mucho, pero bueno, voy a contarles un poco. Trata de el comienzo del siglo XX, la joven princesa Vera Yernayova y el teniente Andrei Dalmatov se encuentran en circunstancias muy extrañas. Simpatía, amor, parecía una vida feliz por delante y de repente un desastre. La Primera Guerra Mundial los lleva al frente. Ya ella como enfermera en un hospital, el mundo se ha puesto patas arriba. Está sumido en el odio, la ira, la sed de poder. Una guerra sigue a otra. Las personas se dividen en dos campos de guerra, comienzan a juzgarse entre sí, a tomar represalias crueles. El fuego del tiempo destruye todo a su paso, pero el amor es inmortal, conecta varias generaciones y se recuerda a sí mismo después de 100 años. De esto trata la película. Así que ahora vamos a hacer la reacción a la canción que se hizo para esta película, que la interpreta Dima Bilan y se llama Romance. Así que sin más, vamos a ver qué nos transmite la canción Romance. Allá vamos. Сомнения тень, надежды нить. Qué maravilla. Шли ко мне внезапно, я вспомнил вас и летний день, и солнца луч закатный. La puesta es divina. Tiene detrás una pantalla gigante donde pasan imágenes de la película. Además, hay como unos carteles donde figura el año 1914 para ubicarnos en tiempo de lo que transcurría en ese momento. Y además está una pareja bailando donde hacen una escenografía de época. El cuerpo de baile está haciendo una especie de imitación como si fueran ellos mismos, como si fueran los protagonistas de la película, ¿no? Porque están vestidos como si fuera Dima Bilan y la protagonista que es Ivanova, como si fueran ellos los que estuvieran bailando. Divinos, se ven hermosos. La voz de Dima está en pianísimo con un poquito de breathy voice, muy, muy poquito de airecito, esa voz aireada que se escucha, pero no en todo momento, solo en los momentos, en las palabras adecuadas, Тепло руки и взгляд случайный
зажгли во мне огонь былой любви. ¡Ay, qué agudo! Es una maravilla, tiene unos agudos hermosos, Dima. Y está relatando el momento más feliz de la película, ¿no? Que fue el comienzo donde él había una esperanza, donde él tenía aún esa cosa de querer formar una familia con la chica y pide la mano al suegro, le pide la mano para casarse con ella. Y entonces se ven en el fondo como gira la chica y el cuerpo de baile también hace el mismo giro, casualmente. Hermoso, hermoso. Y él hace ese agudo divino con un vibrato perfecto, que de hecho se ve como hasta vibra la mandíbula de él, la lengua y la mandíbula. Lo maneja muy bien, ¿eh? Se ve igualmente relajado, no se ve que hay tensión, porque a veces uno piensa que hay tensión cuando vibra la mandíbula, pero en el caso de él no. Я жду тебя, мой тихий ангел, когда вернешься ты. No, 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 es una música para enamorarse. Siguen bailando atrás, está hablando justamente de, vamos a ir un poquito a la letra, que aunque haya sombra de incertidumbre, hay momentos de esperanza, que se acordaba de ella en el verano, de sus manos cálidas y su mirada, que eso encendió en él el fuego del amor. Sigamos. О, эти Ah, сны из мира грез они. uh. Fíjense cómo él se da vuelta, hizo silencio, las imágenes cambiaron, pasó el tiempo, en las imágenes ya se ve, ella está de enfermera, él está con barba, las cosas se puso más difícil. Tampoco quiero hablar de la película porque si no lo spoileo las cosas y no está bueno, o sea, me adelanto y les digo lo que viene. Miren la película. Pero cambió el ambiente y él está más triste y cambió su entonación al cantar, que es lógico. Я верю, вновь настанут дни, когда пройдут печали, и если кто и верен нам, то лишь любовь и память. Más allá de todo, predomina el amor. Entonces, en su voz es todo amor. Fíjense que están pasando un momento difícil, ha pasado el tiempo, el vestuario ha cambiado, ella está de enfermera, él está ya con sobre todo, más envejecido, con su barba, ya se ve, incluso en el año cambió, como que transcurrió el tiempo y la vida ha cambiado. Y él también puso, ya no está tan suave su modo de cantar, está un poco más fuerte. No mucho, porque él sigue totalmente enamorado y lo que prevalece en esta canción es el amor. И может 1941. быть судьбы Caos, свершения guerra. тебя Ah, miren quién está sentado. помчат Ay, Dios. Fíjense la lengua неудержимо como vibra. вангу. Но ты решись и брось свой крик во тьму. ¿Esta chica rubia será la protagonista? Esto lo dejo como pregunta. Después me lo dejan en cajita de comentarios. Si no me dicen quién era, ¿no? Por ahí es la esposa, por ahí era la protagonista de la película, que por ahí sin maquillaje, con maquillaje, no la reconozco. Что солнце свет, и рек течение, и шепот трав. Vieron la parte de atrás, yo no voy a decir, no voy a emitir nada porque no quiero hablar respecto a la película, pero cómo cambió todo el cuadro, ¿no? Даны нам на века
agudo hizo vibrato en un agudo y de pronto bajó, pero no hizo un gran melisma ni tampoco un portamento, no hizo un portamento como estamos acostumbrados. Hizo de la nota aguda directamente fue a otra nota. Pasó de una nota a otra. Divino quedó. Fíjense cómo vibra su lengua, cómo maneja esa lengua relajada y esa mandíbula relajada. Chicas, mis perritas, por favor, se portan bien, porque están haciendo mucho ruido. Ay, perdón, discúlpenme. Да, все пройдет, наш La actualidad, мир porque не esta película es así. вечен. Но верю я, что бесконечно. Las caras, ¿vieron las caras que pone? Él está en personaje todo el tiempo, ni que estuviera haciendo la película nuevamente. Любовь, Es muy difícil lo que está haciendo любовь. atrás. La chica que está bailando, no solo él que está haciendo un pretty voice divino adelante que está cantando, pero no es solo él lo que está haciendo la chica, la bailarina clásica de atrás. Eso lo hacen las bailarinas de punta, las bailarinas así clásicas. Es muy difícil ese truco. Ay, qué maravilla de final. Un súper agudo para un hombre. No, súper agudo de verdad, no, es una nota muy aguda para un hombre y aparte con un vibrato exquisito, un final soñado como de cuento. ¿Qué dice en el final? A ver, en el final dice, sí, todo pasará, nuestro mundo no es eterno, pero yo creo que el amor es sin fin. Justamente el final fue sin fin. Sin fin. Ay, qué lindo. Hermoso. Igualito me sale a mí, ¿vieron? Nada que ver. Bueno, no importa. Yo siempre intento hacer, porque uno se pone desafíos, obviamente, ¿no? Si escucha estas cosas maravillosas, dice, bueno, a ver cómo me sale. Es así. Si estamos acá es por eso. Bueno. Así que no, ya la reacción ha sido demasiado larga, no quiero entretenerlos con mi charla. Les mando un saludo muy grande, no se olviden, ay cómo estoy, no se olviden de suscripción, botoncito rojo, al lado Tuki, en la campanita para que les avise cuando subo este contenido tan hermoso. Gracias a todos los colaboradores, gracias el colaborador de esta canción, Mr. Dinara. Y bueno, creo que nada más, me queda nada más saludarlos, desearles que sean felices, que se les cumplan los sueños más lindos y hasta la próxima. ¡Chao!